Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con esta sesión de la materia de planeación y control de la calidad. Es nuestra semana número 5 y el tema se llama función de pérdidas. Bueno, como cada semana, pues vamos a empezar con los resultados de aprendizaje. El primero dice definir la percepción de calidad por parte del cliente, asociando a qué representa la pérdida para la sociedad en general. Interpretar la función de pérdida respecto a dos factores esenciales, la variación en ruido, y establecer la función de pérdidas para el producto objeto de estudio, indicando la variación, el ruido e interpretando los resultados. Bueno, básicamente esta semana el tema central se llama función de pérdida, que es una función diseñada por este ingeniero japonés que hemos hablado mucho de él en las sesiones, porque casi todo lo que vemos acá tiene que ver con contribuciones de Taguchi. Bueno, él define una función matemática con la cual él plantea que se tiene que calcular la pérdida de un producto de mala calidad y él asocia esa pérdida del producto como una pérdida que va a impactar a la empresa, que va a impactar al cliente, pero que también va a impactar a la sociedad en general. Por eso es que este primer resultado de aprendizaje lo plantea así, definir la percepción de calidad por parte del cliente asociado a qué representa la pérdida para la sociedad en general. Y a veces cuesta un poquito de trabajo visualizarlo como con la misma idea de Taguchi, porque pues no siempre nosotros visualizamos así, ¿no? Como que algo que yo compro o algo que yo fabrico, vamos a decirlo, y está hecho de mala calidad, pues se vería como una pérdida para la sociedad. Sí, sin embargo, Taguchi así lo plantea, ¿no? Lo vamos a ir viendo más adelante en la clase, pero bueno. Y luego, aunque la clase gira en torno a ese concepto, de esa función de pérdida, pues hay otras consideraciones teóricas que deben de hacerse al concepto de calidad, bueno, pues como para tratar de acercarse a lo que Taguchi considera o la razón por la cual él define la función de pérdida así. Bueno, la función de pérdida, como ya dije, es definida por Taguchi y es una función que identifica todos los costos asociados con la baja calidad. Bueno, realmente aquí dice que identifica todos los costos y realmente la función de pérdida no es así porque vamos a ver más adelante que la función de pérdida se basa en un valor numérico, pero nunca explica o nunca especifica cómo sacar ese valor numérico o ese término que le va a dar. Realmente ese es el término que le da el resultado a la función en unidades monetarias, es decir, en pesos. Si no le pongo ese término, pues la función termina dándome un número. Pero vamos a ver que el resultado depende de dos cosas, ¿no? Depende de qué tan lejos está el valor nominal del parámetro de calidad que se mide y de ese factor de dinero que nosotros definimos. Y aunque aquí dice que identifica todos los costos asociados de la calidad, realmente no es así. O sea, la función dice, ah, pues tú pones este parámetro, que va a ser el parámetro en pesos y que va a convertir el resultado de la función en un valor monetario, pero no especifica cómo se tiene que calcular. Sale eso, digamos, cada quien define cuando lo está haciendo cómo es que lo va a sacar. Dice, muestra la manera en que estos costos se incrementan cuando el producto se separa de lo que exactamente pidió el cliente, perdón, eso sí lo vamos a ver. Dice después, mientras mayor sea la pérdida, mientras menor sea la pérdida, perdón, más deseable es el producto y mientras más alejado se encuentre el valor objetivo, más severa es esa pérdida. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la función, pero diríamos que entre más lejos esté ese parámetro de calidad de lo que se definió realmente por la empresa, ese valor esperado, pues hay una mayor pérdida y por lo tanto, pues digamos que el producto se vería o sería visto por el cliente como de peor calidad, ¿no? Y obviamente el cliente no se sentiría satisfecho y no querría seguir comprando ese producto. Aquí está lo que les dice hace ratito, el doctor Genichi Taguchi desarrolló en Japón un método aproximado para calcular las pérdidas que ocasiona a la sociedad un producto de mala calidad. Eso es importante, hay que ver que es un método aproximado, es decir, esta función de pérdida no es que tenga como un sustento, vamos a decir, matemático, una base científica a través de la cual se justifique. No, sí tiene un razonamiento válido y lógico, pero sigue siendo un método aproximado, ¿sale? Para calcular las pérdidas. De hecho, yo diría por experiencia que una empresa que quiere calcular la pérdida, por ejemplo, por un producto de mala calidad, si utiliza la función de pérdida, le va a dar un resultado
pues a lo mejor muy elevado contra lo que realmente representaría esa pérdida. Bueno, después en la formulita lo vemos. Dice, en su definición de calidad, Taguchi deja claro ese concepto. Taguchi define la calidad así. Calidad es la pérdida que un producto causa a la sociedad después de embarcarlo. Es decir, para Taguchi, un producto que no cumple específicamente con ese valor objetivo, ya está generando una pérdida. ¿Por qué dice después de embarcarlo? Porque, bueno, esa pérdida se va a notar cuando el cliente final, el cliente que compra el producto para utilizarlo, se da cuenta que ese producto falla o que no cumple con algún parámetro, etcétera. Y en algunos casos lo devolverá, en algunos otros no, porque puede ser, ¿no? Que ni nos demos cuenta que está mal el producto, sencillamente lo usamos y pensamos que así es. Y en algunos casos se devuelve y en algunos otros casos no. ¿Sale? Pero por eso lo marca así, porque esa pérdida usualmente se vería cuando el cliente ya compró el producto y espera usarlo. Por eso dice así, después de embarcarlo. Bueno, y finalmente, Taguchi dice que la mala calidad o el hecho de que alguna de las variables de calidad del producto se aleje del valor objetivo, eso genera una pérdida para todos, ¿no? Para la empresa que lo fabrica, para el cliente y para la sociedad. Pero vamos a ver de dónde nace esa pérdida. Esa pérdida dice aquí que viene o que nace de la variación de las características con respecto a lo que nosotros llamamos el valor objetivo. La semana pasada trabajamos un poquito, si no estoy mal, o la antepasada me parece, sobre esta parte del valor objetivo. Y yo les decía, pues el valor objetivo es aquel valor o aquel parámetro que la empresa define, que debe tener el producto y que debe cumplir. Yo les decía, puede ser cualquier cosa que se pueda medir, una dimensión, una profundidad, una ubicación con respecto a alguna marca o algún centro, un contenido, un acabado, ¿no? No sé, muchas cosas que podemos medir ahí, la resistencia, ¿no? La rugosidad, etcétera. Entonces, la empresa siempre va a definir un valor objetivo y el ejemplo más común es el que creo que les decía la vez pasada. Estoy llenando una botellita de refresco, una botella de refresco y bueno, aquí en México es muy común los refrescos que son de 600 mililitros. Antes eran de 500, luego lo hicieron de 600. Y ahora hay muchas versiones, ¿no? Pero así yo creo que el tradicional es de 600 mililitros pensando en una bebida individual. Entonces pensemos que ese es mi parámetro nominal. Estamos midiendo el contenido del refresco y yo quiero que ese parámetro nominal esté en 600 mililitros, ¿sale? Ese sería como el valor nominal. Entonces, claro, cuando yo la lleno puedo ponerle más, le puedo poner de menos, y ahí es donde les decía que muchas veces pues, yo compro un refresco y si trae de más, pues no digo nada, si trae de menos, a veces no me doy cuenta, a menos que la variación sea muy grande y en todo caso, pues sí, ya lo regresarías, ¿no? Ese sería como visualizarlo, ¿no? Eh, una característica de calidad del producto que se mide numéricamente y para la cual se define un valor objetivo. Y a partir de ahí, según qué tan lejos está el resultado final del producto de ese valor objetivo, es lo que representaría la pérdida, ¿no? Por ejemplo, si esos 600 mililitros, cuando yo lleno la botella le pongo 620, lo estoy poniendo 20 de más. Si le pongo 590, pues le estoy poniendo 10 de menos. Y así nos iríamos. Esa es cuando dice variación de las características con respecto al valor objetivo, ¿sale? Esa variación, Taguchi dice que tiene tres fuentes. La primera es la variación en los errores humanos, lo que él llamaría o formaría parte del ruido externo, es decir, errores comunes que se pueden presentar ya sea al fabricar el producto o al utilizar el producto. La semana pasada hablábamos de ese ruido externo y yo les decía que el ruido externo puede ser un error en la fabricación, ¿no? Un error humano en el proceso, pero puede ser también que el producto se utilice incorrectamente, ¿no? Y les ponía el ejemplo del reloj que tú compras un reloj y no dice que sea contra el agua, que lo puedas sumergir en la alberca y tú te sumerges. Ah, el problema es tuyo, ¿no? Pero puede ser que el reloj en su fabricación no le pusieron el sello interno que lo hace repelente al agua, que lo hace contra agua, que te permite sumergirte. Entonces ya no es un problema de quien lo usa, es un problema de quien lo fabrica, ¿no? Pero se refiere a eso, a errores humanos en la fabricación o en el uso del producto. Por ejemplo, en el refresco pues no podríamos hablar de un ruido externo así tan directo, ¿no? Porque
una persona que compra un refresco, pues cómo lo usaría mal, a menos que a lo mejor lo agites y luego lo destapes y se tire, pero ahí ya no es que no estuviera el contenido, no es que tú lo tiraste. Ahí más bien sería una variación en los errores humanos, no tanto en quien lo utiliza, ¿no? Pero bueno. Em, Luego además tenemos el ruido interno, que ya habíamos dicho que se debe al deterioro de los componentes internos del producto o de las máquinas con las cuales se fabrica el producto, y eso genera el error o la desviación con respecto al valor objetivo. Y finalmente, el ruido entre productos, que dijimos que esto tenía que ver con la diferencia que existe entre un producto y otro. Yo les decía que tiene que ver mucho con esas variaciones inherentes al proceso mismo, es decir, que los resultados de calidad del producto nunca son exactamente los mismos, porque el proceso mismo genera esas variaciones. La mayoría de las veces, les decía, son imposibles de percibir así a simple vista, a veces muy, muy difíciles de medir. Y entonces, pues este último solo hay que cuidar que sea pues lo más pequeño posible, ¿no? Y tendría que ser así si es que pues, se refiere a la diferencia entre un producto y otro. Sin embargo, puede deberse a la diferencia entre un producto y otro, sí, no solo a lo inherente al proceso, ¿no? Pues ser alguna eventualidad que pasó por ahí. A lo mejor dos unidades de materia prima, tres que venían defectuosas, y eso hace la diferencia. Pero con este puede tener muchas, muchas fuentes también. Bueno, eso es solo por retomar estas fuentes de variación que vimos la semana pasada. Bueno, eh, aquí es donde está la parte, digamos, filosófica de la función, de la ecuación. Dice, para Taguchi, la pérdida de la sociedad incluye los costos incurridos por no cumplir el producto con las expectativas del cliente. El producto que no cumple con las expectativas del cliente es un producto que funciona bien, que está bien fabricado, que cumple con los estándares de fabricación. Sin embargo, al cliente no le gustó. Yo puede ser que haya comprado, por ejemplo, ¿no? Les voy a poner este ejemplo. Yo me compré un set de teclado y de ratón para mi computadora, y pues no son de una marca muy buena, ¿no? Yo los compré así como pensando que no gastar mucho en esto porque tengo un niño chiquito y luego los avienta, entonces no quise gastar mucho. Sin embargo, aunque funciona bien y aunque se ve que está bien, no me gusta del todo. Las teclas siento que están muy altas, el ratón siento que el clic no es preciso. Sin embargo, el producto funciona bien, solo que a mí no me gustó. Digo, lo sigo utilizando, pero no satisface mis expectativas, ¿no? Diferente sería los costos por no cumplir el producto con las características de funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, que las teclas no escribieran o que alguna tecla en particular no escribiera o que el ratón, por ejemplo, no funcionara, que nunca haya funcionado, ¿no? Que tuviera un desperfecto y no funciona. Ah, eso es una característica de funcionamiento, el producto no funciona. El otro dice costos causados por efectos peligrosos secundarios generados por el mismo producto. Un error de calidad en el producto que genera un peligro. Yo creo que aquí los ejemplos más claros, y yo creo que la mayoría los vamos a visualizar. Hace poquito que se hizo famoso un defecto en un modelo de un celular Samsung, no sé si se acuerdan, que la batería se calentaba y en algunos casos hasta explotaba, ¿no? Entonces, creo que eso era un problema interno en la configuración del teléfono. Algunos cables rozaban con la batería y eso la calentaba y explotaba. Yo creo que a lo mejor otro de los más sonados, no sé si lo hayan escuchado alguna vez, el caso de Toyota. Toyota, la empresa que fabrica coches, que pues es responsable de muchas de las metodologías de mejora de procesos que existen, pero Toyota, por ejemplo, en algún momento uno de sus modelos de camioneta tuvo un problema con el freno, y provocó accidentes porque el freno se quedaba pegado el acelerador, alguna cosa así. Y entonces generó problemas, accidentes, porque quien iba manejando la camioneta ya no podía frenar y pues chocaba, ¿no? Y recientemente vi una publicación, digo nada más como poner ahí, de Mazda, del igual de marca de coches Mazda, que algunos modelos de no sé qué año, de no sé qué, de algunos de sus modelos en particular, creo que eran ya camionetas, de algún año en particular, un lote salió defectuoso. Entonces decían, no, pues los que tengan ese problema, tráiganlos y se les va a cambiar el módulo completo, ¿no? Para que no tengan problema. Entonces, eso ya serían efectos peligrosos que pueden ser causados por el producto. Claro, los primeros son fáciles, ¿no? Si el producto no te gusta, bueno, fáciles entre comillas. Si el producto no te gusta, jamás vas a volver a comprar esa marca, ¿no? O difícilmente vas a volver a comprar esa marca. Y es más, si alguien te dice, oye, voy a comprar ese producto, tú le vas a decir no.
porque tiene esto, no, le vas a dejar tomar la experiencia, ¿no? El costo por no cumplir con las características. Ah, bueno, y el hecho de que un cliente no te compre, perdón, pues quiere decir que ya lo perdiste, ¿no? Que ya no le vas a vender más. Cuando dice por no cumplir con las características, claro, si el producto tiene garantía, que ya prácticamente todos la tienen, pues lo devuelves y tendrán que devolverte tu dinero o tendrán que devolverte un producto nuevo, ¿no? Si es que según cómo sea la política de la garantía, que ya casi todas las empresas te dan posibilidad de regresarte el dinero. Antes era difícil, yo me acuerdo que antes aquí en México eran muy de, pues sí, pero no te puedo regresar el dinero, ¿no? O sea, cámbialo por otro producto, ¿no? Ah, no, ahora ya se puede hacer todo. Y los costos, claro, cuando tú eres el fabricante del producto y el producto genera algún accidente, pues te van a demandar y vas a tener que pagar por los daños causados por ese riesgo que generó el producto. Y dice aquí en la manufactura, pues siempre se refiere al incumplimiento de las especificaciones, que sería lo mismo que decir, pues el producto que es rechazado en el proceso de fabricación porque no cumple con los parámetros. Un producto que es rechazado por no cumplir con parámetros, finalmente tiene dos maneras, ¿no? Creo que lo platicaba en la clase pasada también. O lo desechas totalmente o tratas de corregir esos errores, reprocesarlo, usualmente decimos, ¿no? O reacondicionarlo y entonces luego lo vuelves a vender, ¿no? Se ha puesto de moda, yo creo que en los últimos tal vez 5 años, 6 años, la venta de productos reacondicionados en muchos lugares, ¿no? Principalmente en las tiendas departamentales. Entonces, producto que a lo mejor ya llegó con el cliente o que en el mismo proceso de venta pues a lo mejor el cliente dice, oye, pero enséñame que prende, ¿no? Y no prende. O que el cliente lo recibió y el producto nunca funcionó. El cliente pues pide su garantía, pide que se le cambie el producto. Ese producto se regresa, ¿no? Al fabricante. Y el fabricante algunas veces pues lo repara, ¿no? Ya sea a través de personal propio, a través de un taller externo, lo reparan, lo hacen funcional y lo vuelven a sacar a la venta. Pero como ya fue un producto, digamos, manipulado posterior a la fabricación original, pues ya se vende como un producto reacondicionado, ¿no? No importa cuál sea el proceso, si se reacondicione, si se repare, si se deseche totalmente, siempre tiene que ver con un costo adicional, porque tú ya invertiste inicialmente en fabricar el producto, todo lo que le hagas adicional te va a costar y sería como subirle el costo a ese producto, ya no te va a costar lo mismo porque ya hiciste más actividades con él. Y el que se desecha, pues es bastante claro que es dinero así, no literalmente si lo desechas totalmente, pues como si el dinero lo echaras a la basura, ¿no? Es dinero completamente que se pierde. Y yo diría no nada más el dinero, ¿no? Porque a veces si tú ya mandaste el producto, pues ya tienes un costo de envío que a lo mejor tú cubriste o que a lo mejor cubrió el cliente, pero ya tienes un costo de envío. Finalmente, el manejar una garantía, tú necesitas personal que maneje esa garantía. Entonces, pagar los salarios de esas personas, pagar el seguimiento, a veces pagar el regreso del producto, pues ya tiene un costo todavía adicional, ¿no? Entonces, claro, habría mucho que hablar sobre la estructura de costos de cuando un producto está defectuoso, pero bueno, básicamente sería eso, ¿no? Todo lo que la empresa invirtió en fabricarlo, en venderlo, en distribuirlo y luego en recuperarlo, ¿no? La logística inversa de traerlo del cliente hacia la empresa para que se pueda, pues, generar la garantía, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que incluiría, ¿no? Y aquí, bueno, puse otra lámina de los factores de ruido, nada más para recordar, que causan que una característica funcional se desvíe de su valor objetivo, causan variación y pérdida de calidad, y la pérdida de calidad provoca pérdidas de tiempo y dinero, que esto es lo que Taguchi diría, tanto a los consumidores como a los fabricantes, y en último término a la sociedad. Vamos a hablar de esta parte, ¿no? Porque el hecho de que tú como fabricante, como consumidor, tengas un costo, fíjense cómo a lo mejor habría que verlo desde diferentes enfoques, ¿no? Pero si yo soy el cliente y yo compré un producto y sale de mala calidad, y aunque yo lo haya regresado y me vayan a reembolsar mi dinero, eso que yo pagué por el producto, el proceso de devolución pues a veces implica que tú inviertas tiempo. Bueno, les voy a contar un caso que me pasó apenas, ¿no? Quería comprar un monitor más grande porque el que tenía era muy pequeño para mi computadora. Hice una compra en línea, ¿no? No quería decir la tienda, pero es Walmart, a través de un vendedor externo. Ya ven que la página de Walmart ya es como Mercado Libre, ¿no? Un vendedor externo sube productos ahí, Walmart le presta la plataforma y es como un intermediario, ¿no? Bueno, resulta que el monitor llegó, pero desde que llegó y lo empecé a destapar, la caja venía rota. Cuando saqué el monitor tenía como síntomas de que había sido ya manipulado
en una esquina se veía ese famoso humo café o esa famosa mancha que se hace cuando el producto a lo mejor se quemó en algún momento o se ahumó, ¿no? Con el humo de algún componente interno. Y ese lado del monitor se veía que había sido abierto porque se abría, se movía muy fácil, ¿no? Entonces dije, no lo quiero conservar, se ve que es reacondicionado y yo pagué por un monitor nuevo. Entonces hice el proceso de devolución y fíjense cuánto tuve que invertir en eso, ¿no? Por ejemplo, yo inicié el proceso de devolución y pues ahí decía, ¿no? ¿Cómo lo quieres devolver, no? Pues llevarlo a una tienda, ¿no? O por paquetería, ¿no? Entonces yo dije, pues llevarlo a una tienda, ¿no? Entonces fui a una sucursal de Walmart y me dijeron, no, es que aquí no te lo puedo recibir. Y yo le dije, no, pues que ahí decía que sí. Me dijo, bueno, sí te lo puedo recibir, pero como el vendedor es externo, no es vendido por Walmart, sino directamente por el vendedor, no sé qué, eso sí, no recuerdo el nombre que me dijo. Si me lo dejas aquí, me dijo, tienes que esperar hasta que ese vendedor venga o mande un camión suyo para que yo le pueda echar las devoluciones y él lo reciba. Y puede ser un mes, tal vez, en lo que él viene. No tenemos una fecha con ellos, tardan usualmente mucho en venir. Y me dijo, y entonces a partir de ese momento se empezaría a procesar tu devolución. Y dije, no, pues un mes es mucho, ¿no? Ahí me regresé con mi monitor, ¿no? Pedí, cancelé esa devolución, pedí que por paquetería, se supone que te dan una clave para que paquetería venga a recogerlo a tu casa. Paquetería nunca vino a mi casa. Entonces, pues así como en afán de devolverlo, que me regresara mi dinero, pues yo fui a llevarlo a la paquetería. Entonces, fíjense, yo ya gasté tiempo dos veces y yo ya gasté recursos, ¿no? Porque al final en la plaza pagué estacionamiento, ¿no? La gasolina del coche, el tiempo. Entonces, volví a hacer lo mismo cuando lo llegué a la paquetería, ¿no? Bueno, por fin lo entregué en la paquetería y pasaron como otros 8 o 9 días para que me respondieran que ya estaba autorizado y que me iban a devolver el dinero. De ahí tardaron como 5 días a que me devolvieran el dinero. Y si hacemos la cuenta, fueron como unos veintitantos días que la empresa tuvo el dinero. Y además yo invertí recursos en moverme, en entregar el monitor, ¿no? En hacer el proceso, la logística de la devolución, yo la tuve que hacer. Entonces, yo perdí tiempo, perdí dinero, ¿no? El dinero, yo sé que no es mucho lo que costaba, pero eso multiplicado por muchos clientes que tienen el mismo problema, ¿cuánto dinero tuvieron veintitantos días para poder manipularlo? Ah, entonces claro que estoy perdiendo yo, ¿no? Claro que pierde la empresa que lo fabricó porque pues a lo mejor él no sabía que venía defectuoso, lo va a tener que reprocesar, pues ya va a invertir. La parte difícil de ver es la parte donde dice que pierde la sociedad, esta última parte, ¿no? Porque pues yo les diría, ¿no? La sociedad que tuvo que ver con el esfuerzo que yo hice, la logística que yo hice para regresarlo, la sociedad que tuvo que ver con el proceso de fabricación. Habría que verlo así, y les digo que aquí es donde está un poco filosófico el asunto, porque habría que verlo en el sentido de todos los recursos, ¿no? Que utilizamos todos, pues nacen de fuentes naturales o se generan con materia prima que nace pues, de las actividades primarias, ¿no? Luego nosotros las modificamos y las transformamos y les hacemos productos diferentes y eso, esas materias primas diferentes las convertimos luego en productos terminados y así se va. Sin embargo, pues todo nace de algo que se genera en la naturaleza o de algo que se puede encontrar en la naturaleza y luego se procesa. En términos generales, digamos que todo lo que tenemos todo lo que usamos, de alguna manera, pues si lo vemos así, pues es propiedad pues, no sé, de todos o de la naturaleza, ¿no? Entonces, ese recurso que la empresa utilizó para fabricar un producto que luego se desechó, pudo haberse usado en otra cosa, ¿no? Y entonces ahí es donde está la parte de la pérdida para la sociedad. Ese recurso que finalmente nace repito, de la naturaleza, se utilizó mal y entonces se tuvo que desechar. Por ahí va este concepto de la pérdida para la sociedad, ¿no? Porque finalmente seguimos invirtiendo recursos que no funcionaron, ¿no? Porque el producto no cumplió con la calidad. Bueno, aquí puse esta tablita que no teníamos antes, de algunos ejemplos de tipo de ruido externo durante el uso del producto, temperatura, humedad, polvo, o sea, factores no adecuados para la operación del producto, ruido interno, gasto en los componentes de un producto, kilometraje en el auto, qué es el deterioro en la pintura, ¿no? A lo mejor yo pinté mi casa hace 5 años y ya está bien despintada, pues claro, la pintura se va desgastando con el sol, ¿no? Compresión del empaque de una llave, pues al final el empaque a lo mejor se rompe, ¿no? Y en la falla entre productos, pues variaciones en la dimensión, en el espesor, en el peso,
en la resistencia, etcétera. Que les digo que esto mucho tiene que ver a veces con el proceso mismo de fabricación. A veces son evitables, a veces no. Algunos decimos inherentes al proceso, otros pueden ser errores, pero es variación que ocurre entre un producto y otro, ¿no? O sea, dentro del proceso productivo. Bueno, llegamos a la función de pérdida. Fíjense, antes de ver la función de pérdida, yo les preguntaría, ¿no? Si ustedes tuvieran que hacer en su empresa, pues donde trabajan, donde les gustaría trabajar, si ustedes quisieran hacer o necesitaran hacer el costo, o sea, tú vendiste un producto que salió de mala calidad, lo enviaste al cliente, el cliente lo regresó por garantía, tú le tuviste que cambiar el producto. Yo les preguntaría cuáles son esos factores de costo que ustedes considerarían. O sea, yo quiero que me hagan un cálculo de costo. ¿Qué cosas considerarían, no? Entonces pueden ponerlo en el chat si quieren para que lo podamos ver todos. Y la idea es que pongan ahí a qué cosas tú sumarías al costo de esa mala calidad, al costo de ese producto que se devuelve, ¿no? Yo sé que no vamos a ponerlo exacto, pero ¿qué considerarían ustedes, no? ¿Qué les sumarían ustedes al costo de ese producto? Al costo por la mala calidad, ¿no? El costo de la devolución. No tenemos aquí en el set. Pero vamos a verlo y ahorita más adelante les digo, les voy a platicar una anécdota en tema del cálculo de costos de la calidad, ¿no? Pero vamos a ver la función de pérdida. Y entonces, el objetivo, como decía antes, es evaluar cuantitativamente, es decir, numéricamente, la pérdida de calidad debido a variaciones funcionales. O sea, cuando el producto o la característica de calidad se aleja del valor nominal. Dice, para cada característica de calidad existe una función que define la relación entre la pérdida económica y la desviación de la característica de calidad de su valor meta. Esto es importante, fíjense, cada producto, un producto puede tener varios parámetros de calidad que se miden, ¿no? Tamaño, peso, grosor, etcétera. Para cada característica de calidad se tendría que generar una función de pérdida. Es decir, si un producto fabricado, vamos a decir, tiene una dimensión diferente, pero además vamos a pensar que tiene una dimensión diferente, tiene a lo mejor un acabado no adecuado que hace que sea rechazado, tiene dos parámetros por los cuales tú podrías calcular el costo. Y en teoría, pues el costo total de la calidad sería la suma de los errores generados por esos dos parámetros, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos en solo una, ¿no? Porque les digo que realmente es como difícil dar ese valor monetario, ¿no? La ecuación para calcularlo es esta. L, que representa la pérdida, este K, que representa una constante de valor monetario. Esta K es la que les digo que aquí es donde se supone que tú considerarías todos los factores de costo, pero la ecuación solo dice acá. Entonces, tú tendrás que determinar cuáles son los factores de costo que vas a sumar ahí y que vas a asociar
a justamente la otra parte de la ecuación. Vamos a ver que en los ejemplos es común que pongan aquí como el costo del producto. Sin embargo, yo creo que el costo total del producto no es tan adecuado ponerlo aquí. Ahorita con los ejemplos les explico por qué. Y representa el valor nominal o el valor esperado y M representa el valor real. Se hace una resta. Fíjense, claro, lo que estoy haciendo es ver, con esa resta estoy viendo qué tan lejos está el parámetro de calidad obtenido de lo que se definió. En mi ejemplo de las botellitas de 600, si mi botellita tenía que ser de 600 y al final tiene 620, entonces, pues 20, esa es la diferencia, ¿no? Este, eh, si la botellita tiene 595, pues 5 es la diferencia, ¿no? Pero fíjense cómo en el parámetro esa diferencia está elevada al cuadrado. Resulta lógico, ¿por qué? Porque nosotros queremos pues, que el resultado sea positivo, ¿no? Para que sea como un valor monetario. Entonces, si no lo si no le hubieran puesto este cuadrado aquí, si resulta que la M es más grande que la Y, ¿no? Entonces este término sería negativo y multiplicado por la K, que es un valor monetario, sería negativo, dinero negativo. Y muchos podrían decir así, si es negativo es una pérdida, pero también podrías tener positivo, ¿no? Y positivo no quiere decir que sea una ganancia. Entonces, para evitar esa confusión con los signos, usualmente se usa el cuadrado, ¿no? Esta diferencia elevada al cuadrado, pues me daría este término ya siempre positivo. Sin embargo, al elevarlo al cuadrado, pues claro que la diferencia elevada al cuadrado va a crecer exponencialmente, ¿no? Como normalmente decimos matemáticamente. Y luego lo multiplicamos por esta constante K, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo. Está este ejemplo primero es de la plataforma. Ah, no, antes de eso vamos a ver algunas acotaciones, perdón, sobre la función. El valor nominal siempre lo define la empresa y es el ejemplo que les decía, ¿no? Una botella de agua debe tener 500 mililitros, el grosor del celular debe ser 8 milímetros, etcétera, ¿no? Para el valor nominal nosotros o las empresas usualmente definen tolerancias, un rango dentro del cual se acepta el producto. 500 mililitros de agua más menos 5, 495, desde 495 a 505, el producto es aceptado, ¿no? Esa es la tolerancia, ¿no? Ese rango que das de permisión para que no se cumpla el valor nominal. La diferencia Y menos M, pues es la diferencia entre el valor real y el valor nominal. Si esa diferencia fuera cero, quiere decir que a la botella de 500 mililitros tú le pusiste exactamente 500. La diferencia va a ser cero y por lo tanto, si me regreso a la ecuación, si esta diferencia, que les decía hace ratito, esta vale cero, cero por K, pues la pérdida se vuelve cero. Pero eso solo pasa cuando el valor nominal y el valor obtenido real son exactamente iguales. Es decir, si la botella es de 500 mililitros, yo le tengo que poner exactamente 500 mililitros, ¿no? La diferencia se hace cero, la pérdida es cero, porque estoy exactamente cumpliendo con el valor nominal. Sin embargo, pues, en la vida real no siempre pasa eso, de hecho nunca pasa que siempre tengas el valor nominal, por eso se definen las tolerancias. En teoría, fíjense, si la empresa da una tolerancia y el producto es aceptable, la empresa diría, no, pues el producto está bien. Sin embargo, pues siempre habría una pérdida, a lo mejor es difícil verlo y no siempre se va a poder ver así, pero en el caso de la botellita de agua, pensamos que la tolerancia es de 10 mililitros y tú compras botellas siempre con 490 en lugar de 500, tú estás perdiendo como cliente, ¿no? Porque te están dando menos producto. La empresa, pues a lo mejor está ganando porque está poniéndole menos cantidad a la botella, ¿no? Entonces, no siempre es como fácil verlo así, pero bueno. Eh, si esa diferencia y menos M es cero, la pérdida es cero. Pero también, entre más grande sea esa diferencia, mayor será la pérdida, mucho mayor considerando que hay un cuadrado ahí. Entonces, el crecimiento se vuelve exponencial, ¿no? Dado ese cuadrado que lleva al final. Entonces, ahora sí, vamos a ver el ejemplo. Dice, una compañía se dedica a fabricar balastros que garantizan una vida útil de 60 meses a un costo de 120 pesos cada uno. Sin embargo, el promedio de vida de esos balastros es de 56 meses. O sea, nunca llegan a los 60 o casi nunca. La empresa cuenta con una política de devoluciones en caso de que no se cumpla con lo que estipula el producto. Por ejemplo, yo compré un balastro, me duró 58 meses, ellos me lo van a cambiar, porque así es su política de devoluciones, ¿no? Y entonces, fíjense, cuando se hace el cálculo,
pues el parámetro de calidad es los días de uso o el tiempo de vida útil, digamos, del producto, 60 meses contra 56, que es el promedio. El valor de K aquí se asigna, como les decía hace ratito, como el costo del producto. Aquí K vale lo mismo que cuesta el producto, que es 120. Pero fíjense qué pasa cuando lo metemos a la ecuación. La diferencia sería 60 menos 56, que es 4. 4 al cuadrado es 16. Si lo multiplico por el precio de venta del artículo, estoy multiplicándolo por 16 veces el precio de venta, es decir, tengo lo de 16 artículos. Claro, el costo me da 1920, pero yo lo planteo así, no es que la empresa haya perdido 1920 pesos. A lo mejor sí perdió y se va a tener que reprocesar, pero no 1900 pesos, o sea, no 16 veces el costo del producto. Normalmente, en términos de calidad, lo que se considera es que un producto de mala calidad que debe reprocesarse, ese producto cuesta a la empresa del 1,5 al 2,5% del valor. ¿Por qué? Porque vamos a pensar, ya lo fabriqué una vez, lo tengo que reacondicionar. Voy a invertir otra vez, a lo mejor en materiales, en horas máquina, en horas sombra, etcétera, en recursos en general. Pero luego ese producto que yo ya había enviado y que ya regresé, ahora lo tengo que volver a enviar. Por eso se dice que lo que cuesta el producto, si sale defectuoso, se multiplica entre 1,5 y 2,5. Vamos a pensar que lo dejamos en el doble, pero no 16 veces más lo que me costó fabricar el producto, por supuesto. Entonces, en el caso de la ecuación de Taguchi, sí, lo multiplicaremos por 16 y me daría 1920. Claro que yo puedo cambiar este valor de acá. La pregunta es, ¿cuánto asignarías, no? A ese valor de acá para que esto, que está del lado derecho, pues sea congruente. A lo mejor ese valor de acá tendría que ver con esta diferencia, ¿no? ¿Qué tan grande es esa diferencia? Ah, bueno, pues habría que ver y habría que ver entonces cuánto le ponemos acá. Bueno, les puse otro ejemplo aquí. Dice, una empresa fabrica tubos de crema facial. El contenido nominal es de 300 gramos. El precio de venta de cada tubo es de 500 pesos. Si un tubo contiene 270 gramos, esto es una pérdida para el cliente. Determine o estime la pérdida asociada a la devolución. eh, Mi parámetro nominal es el contenido, 300 gramos, menos, bueno, 270 es lo que real tiene el tubo. El cliente lo devolvió porque dijo, es que no cumple, no tiene los gramos que dicen. Fíjense la resta, ¿no? 30 menos 270 me da eh, 30, ¿no? 30 gramos elevado al cuadrado, me va a dar 30 por 30, va a dar 900 por 500, me da 450,000. Claro que el tubo no cuesta 450,000 pesos, ¿no? Eso es porque aquí le puse el precio de venta y porque la diferencia en gramos es de 30, ¿no? A lo mejor le pude haber puesto aquí el costo de un gramo o el costo de 1,5 gramos, ¿no? Y a lo mejor ya tendría un sentido diferente, ¿no? Y dije, bueno, si esto fuera, ¿cuánto valdría cada gramo? Fíjense, 500 pesos que cuesta el producto entre 300 gramos que debería de contener, cada gramo cuesta 1,66. Entonces, fíjense, el 1,66, si yo lo hiciera eh, por lo que cuesta el gramo, 1,66, porque yo acá tengo una diferencia de 30 gramos, aún así me da 1,494. O sea, me da casi 3 veces el precio del producto, ¿no? Multiplicando por el costo de un gramo. Entonces, a lo mejor por ahí tiene un poco más de sentido, pero insisto, el valor de esta función siempre va a ser alto por este cuadrado que tiene al final. Bueno, y pues este otro ejemplo ya es calculándolo con 299 gramos y la pérdida pues de 500, ¿no? Perdón, con 299 gramos de valor, de valor real. Es 1 al cuadrado, es 1 por 500 500, no, aquí está. La pérdida sería de 500. El costo del producto, ¿no? Bueno, ahí nada más yo les sugeriría tener cuidado con la interpretación del resultado y con cómo definimos el valor de K en la fórmula. Luego viene otro concepto ahí en la plataforma que se llama proporcionalidad. Esta proporcional, como dice aquí, es un factor que indica la relación constante entre las magnitudes de costo de la pérdida y la desviación de la característica de calidad. Es como invertir el valor de hace rato un poquito. Bueno, no invertirlo, es hacer un cociente
donde vamos a tener arriba lo que cuesta la desviación, es decir, lo que yo estoy estimando que me va a costar. em, Dice pérdida por unidad producida en el límite de especificación, o sea, lo que me cuesta que ese producto se desvíe, ¿no? O que sea diferente al valor nominal. Este es el límite de especificación superior menos el valor nominal. Esto que está puesto aquí adentro sería como mi intervalo em, de tolerancia, ¿no? Y esto va elevado al cuadrado y luego se multiplica por x menos n. N es el valor nominal y x pues es una variable que así se deja en la ecuación, que esto es una función de x, ¿no? Entonces, bueno. Finalmente, vamos a ponerlo a través de un ejemplo. Dice, se produce en unidades de acero, según las especificaciones del cliente. El valor objetivo de ancho de cada unidad es de 25 milímetros, con una tolerancia de más menos 2, ¿no? O sea, 25 más 2 y 25 menos 2, desde 23 hasta 27 milímetros, es el rango, ¿no? De aceptación. El departamento de calidad ha determinado que todo el proceso de reparación, mantenimiento, costos logísticos y el impacto que tienen estas fallas en el cliente puede estimarse en 15. Ah, miren, aquí ya tiene diferente, ¿no? Dice, se ha estimado que el costo de reparación, más el mantenimiento, más los costos logísticos, más el impacto que tiene la falla en el cliente, se puede estimar en $15 por pieza, que ya me habla más o menos de cuáles son los factores que tendría que sumar el costo. ¿Cuál es la función de pérdida de la calidad para esta especificación? Bueno, esto me daría el costo, arriba el C, que es 15 dólares abajo, el límite de especificación superior es el valor nominal más la tolerancia, 25 más punto 2 es 25.2, menos el valor nominal que es 25, que si se fijan, pues esta diferencia me va a dar 0.2, que es la tolerancia, multiplicado por X menos el valor de N, que es el valor nominal, que es 25. Esta diferencia elevada al cuadrado. Bueno, si hacemos la operación, todo lo que está de este lado me sale 375. ¿Sale? Quiere decir que yo multiplicaría 375 por la diferencia de x menos 25, donde 25 es el valor nominal. Esa diferencia, claro que va elevada al cuadrado, ¿no? Y entonces, fíjense lo que es acá, que es el ejemplo que está en la plataforma. Lo que hicieron fue, utilizando esta ecuación que ya generamos, pues hacer una tabla y decir, ah, mira, pues si la pieza mide 24.7, 24.75, 24.8, y lo sustituyes aquí, ¿no? Por ejemplo, 24.7 menos 25 al cuadrado por 375 y te da 33.75. Y así te vas, ¿no? 24.75 menos 25 al cuadrado por 375, 23.44 y así sucesivamente. Es decir, este ancho de la pieza se sustituye aquí en el valor de X. Y entonces, fíjense, después de hacer esta tabla con varios anchos de la pieza, se quita el valor nominal, ¿no? Aquí se consideran desde 24.7 hasta 25.3, como si la tolerancia fueran 30. Y bueno. Una vez que se hace esto, se puede graficar y se puede ver aquí que si el valor nominal es 25 y cumple 25, aquí estoy. Pero también se puede ver que conforme voy avanzando, ya sea hacia arriba o hacia abajo del valor nominal, pues esta función, esta parábola representa la pérdida. Entonces, cada que me alejo más, ¿no? del valor nominal, ya sea por la izquierda o por la derecha, finalmente el valor tiende a crecer, crecer, con ese comportamiento exponencial que les decía hace rato, ¿no? Entonces, bueno, esto es solo como para ver cómo le podría hacer para generar mi función de pérdida, pero claro, necesitas este valor y este C, este costo, pues es el que sigue siendo difícil de considerar, ¿no? Estos costos, el costo total que está acá, que aquí le sumaron todo el proceso de reparación, mantenimiento, costos logísticos y el impacto todavía en el cliente, ¿no? Que les digo, puede ser que el cliente deje de comprarte. Entonces, eso es como lo difícil aquí, otra vez, definir ese componente de costos totales, ¿no? Bueno, vamos a cerrar la clase con este concepto de ingeniería de calidad, conjunto de actividades del control de calidad que se incorporan en cada paso del desarrollo del producto y su fabricación para minimizar el efecto de los factores de ruido. Y lo que vamos a ver aquí es que según Taguchi, porque sigue siendo según la filosofía de Taguchi, el producto pasa por varias etapas antes de llegar con el producto final. Pasa por una etapa de diseño del producto,
pasa por una etapa de diseño del proceso productivo, luego está la parte de la producción y luego finalmente la parte del servicio al cliente. Este es importante verlo en la calidad porque todos los productos, bueno, casi todos, pero en su gran mayoría, ya deben por obligación en México tener en su etiquetado, en su empaque, algún modo de contactar a la empresa para un problema, ¿no? Alguna garantía, alguna duda, alguna instalación, alguna refacción, etcétera, necesitas tener contacto con las empresas. Entonces, ese servicio al cliente tiene que ver con eso. Es antes y es después de la venta, antes para resolver mis dudas, en el proceso de la venta incluso, quien me atiende y después de la venta para este tema de garantías, dudas, instalaciones, etcétera, ¿no? Actualizaciones. Bueno, el control de calidad se lleva a cabo en dos momentos, dentro de la línea y fuera de la línea. Fuera de la línea. Dice, se presenta en la etapa del diseño de los productos y del diseño del proceso de producción y mediante el diseño experimental que incluye el diseño de sistemas, que es parte de la innovación, diseñar un sistema diferente, diseño de parámetros, que sería optimizarlos para que los parámetros para que el producto sea más fácil de manejar, sea más robusto, digamos, según lo que vimos antes y el diseño de las tolerancias, que este está enfocado a eliminar las causas. ¿Por qué el diseño de las tolerancias dice eliminar las causas? Pudiéramos pensarlo al revés, ¿no? Si yo doy una tolerancia, quiere decir que doy un rango donde voy a aceptar el producto, aunque no cumple el valor nominal. ¿Por qué dice eliminar las causas? Porque si yo mis tolerancias las hago muy pequeñas y se acercan mucho al valor nominal, entonces para que el producto sea aceptado, yo tengo que eliminar la mayoría de las causas o fuentes de la variación, ¿sale? Y la calidad en la línea que se presenta pues, en la etapa de producción incluye pues, los sistemas de control de procesos, sea cual sea que se utilice, el ajuste de los factores. A veces pues, hay que ajustar un poco la máquina, las herramientas, un poco algún valor de definición del producto. Y claro que la inspección, ¿no? El monitoreo de saber si pasa, no pasa, cuántos pasan. El control estadístico de la calidad. Aquí dice de procesos, puede ser de la calidad más. Es una forma más común es del control de calidad en línea. Se llama control estadístico del proceso usualmente, pero es cómo controlo los parámetros de calidad. Pero bueno, este es como el bueno ahorita, ¿no? El que todos deberíamos aprender, porque es el que sí te permite como que visualizar cuántas piezas tienes defectuosas, ¿no? Cómo se trabajarían, cuál es la posible causa, etcétera. Bueno, y también esta semana, y esto lo pongo siempre porque en el examen luego vienen preguntas, esta semana también habla sobre los niveles de calidad y tiene calidad de costo, calidad especificada, calidad robusta y calidad funcional. La calidad de costo dice es expresada por el cliente con su propio lenguaje. Los ingenieros deben convertir la voz del cliente en características específicas de calidad. Esta calidad de costo, pues es cuánto costaría el producto si le doy todo lo que el cliente quiere, no todas las especificaciones que el cliente quiere. Por eso se llama así, calidad de costo, porque es el costo de satisfacer al cliente, por decirlo de alguna manera. Calidad especificada, especificación de los diseños, de la ingeniería, características de calidad que constituyen un objetivo. Entonces este sí es, ¿no? 500 mililitros, grosor de tanto, diseño de tanto, etcétera, etcétera. Esta sí es calidad especificada, es los parámetros de calidad que se definen dentro de la empresa. Calidad robusta, calidad protegida contra los factores de ruido, es decir, si mi proceso o mi producto están protegidos realmente contra esos factores de ruido, ¿sale? Calidad funcional, eh, si el producto funciona o no, si el cliente me ve como una empresa confiable, porque siempre los productos que me compró funcionan, y si no funciona, pues él va a dejar de verme como esa función, ya no va a confiar en el producto, ¿no? Esa es como parte importante. Si el producto falla constante, pues nadie va a volver a comprar, ¿no? Y siguiendo con el ejemplo de hace ratito de mi monitor, pues aunque yo sé que el monitor no lo vendía la marca que los fabrica, ya no quise comprar esa marca, digo, fue una mala experiencia de quien vende, nada la marca, yo lo sé, pero compré otra marca y la verdad es que me salió mucho mejor, me gustó más, busqué mejores características y probablemente ya no vuelva a comprar la otra marca, ¿no? Entonces, ese siempre es como grave, ¿no? El hecho de que el cliente deje de comprarte por lo que sea, ¿no? Bueno, eso es lo que tenía preparado para la presentación de esta semana. Aquí nada más recordarles que en nuestra plataforma, en el apartado de rutas del éxito profesional,
Ustedes se encuentran en las diversas estaciones, ahorita estamos en la segunda estación. Van a encontrarse después del video de introducción de la semana unas preguntas de discusión. Recuerden que esas preguntas de discusión, si las responden ahí en el chat, bueno, no es un chat, es un foro. Si las responden ahí en el foro, le dan responder sobre el video y la responden y en automático el sistema les califica y les pone como máximo punto 5 adicional a su calificación, ¿no? Que creo que eso se les pone como un 2 de calificación y es como un 0.5 su calificación final. Pero bueno, esa es la invitación, ¿no? A que participen respondiendo esas preguntas de discusión. Las publicamos cada semana. No es cierto, cada 15 días estas, perdón. Y bueno, ya para cerrar la Open Class, ¿qué actividades toca hacer? Quien tiene actividades colaborativas, esta semana hay que participar en el foro 3. Quien tuviera exámenes, esta semana hay que hacer el examen 5. Quien tuviera modalidad ejecutiva también es el examen 5. Y en trabajo final, pues hay que preparar la entrega final, que es la tercera entrega del trabajo final. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Antes de terminar la Open Class, no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Que bueno, veo que me preguntas. Recuerden que como sea, estamos siempre pendientes ahí en la plataforma a través del correo electrónico y los mensajitos, ¿no? Ah, gracias, Luis Enrique, nos pone que todo bien, perfecto. Bueno, pues vamos a dar por terminada la Open Class. Gracias por estar por acá. Que tengan buena semana, cuídense y pues por acá nos encontraremos la próxima semana en el mismo horario. Gracias, Carlos también nos pone por acá. Muchas gracias, Carlos, buenas noches.